Estamos al aire. Bueno, vamos esperando que la gente se conecte para esta transmisión en vivo que estamos trayendo en Charlas con Criterios. El día de hoy tenemos de invitados especiales a Keila Chow de la Costa Caribe y tenemos también a George Enrique para que la gente que no se lo esperaba. Por acá tenemos también a este precandidato presidencial, el más joven de hecho de los que se ha lanzado en Nicaragua. Y para mientras la gente se va conectando, vamos a ir compartiendo la transmisión a través de la plataforma de Criterios. Es un placer estar con ustedes, ¿verdad? Saludándole a Jimmy Guevara desde San José, Costa Rica. Y el día de hoy hemos querido dedicar este programa para poder hablar sobre 3 temas específicos, los cuales serían sobre la conmemoración del asesinato de Ángel Gaona, el periodista. También hablar sobre la represión que sufren el periodismo actualmente todavía en la Costa Caribe, haciendo referencia a Kalua Salazar también con lo que está viviendo. Y por supuesto sobre lo que fue el secuestro policial de Julio Godoy, que ya nos hemos dado cuenta que ha sido liberado, pero como lo pueden más o menos ir escuchando, la transmisión del día de hoy trata básicamente de hablar sobre la lucha que se viene viviendo y que se viene llevando desde la costa caribe de Nicaragua. Y por eso es que tenemos aquí a 2 personas representantes de este territorio, representantes y líderes, sobre todo reconocidos en esta lucha. Y bueno, George viene viajando, la verdad, lo estamos prácticamente, esta es la primera entrevista, creo que está dando por estos suelos de Costa Rica. Y queremos saber entonces, George, ¿cómo andás? ¿Cómo va esas visitas que estás haciendo en los otros países? ¿Cómo va esa misión por Nicaragua? Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad para brindar esta entrevista y por la bienvenida que me dan. Y bueno, la civilización de la lucha que se está haciendo en Nicaragua, de alguna manera sigue siendo difícil para mantenerlo posicionado dentro de la comunidad internacional por varias razones, porque hay muchos conflictos en diferentes zonas geográficas, pero creo que uno que sobresale esto es la falta todavía de un bloque consolidado de unidad dentro del país en contra del régimen dictatorial, y esto también ha tenido su efecto, pero sin embargo todavía Nicaragua sigue siendo un tema dentro de la OEA. Keila Chow es una persona que está dirigiendo acá como líder también y coordinando con la comunidad de la Costa Caribe en Costa Rica, que ha tenido que exiliarse debido al contexto político de Nicaragua también. ¿Qué nos puede decir Keila desde el exilio en este trabajo que también vienen realizando? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Pues es un placer. Prácticamente nos secuestramos a George hoy. Llegando, estaba del aeropuerto y nosotros nos lo trajimos para acá. En principio, pues agradecerte tu amabilidad por estar aquí, por la disposición. Pues uno comprende lo lejano, lo cansado que es venir desde ese viaje desde medianoche hasta ahora sin descansar, y hay muchas cosas pendientes ahí. Realmente, Jimmy, para nosotros como Costa Caribe, enfrentarnos a estos diferentes escenarios de la política, del tipo de política que vive Nicaragua, es bastante, es tanto hasta peligroso. La situación que se vive, el escenario nacional, no es ajeno a lo que pasa en el Caribe. Todos los días nuestros jóvenes, nuestras familias, los líderes, la oposición viven en constante asedio. Para muestra, todos los medios, los live, la gente lo transmite. Daisy Godoy todos los días asediada, prácticamente secuestrada en su casa. Jesús Salgado igual es periodista de Bluefield y no puede salir de su casa. Kalua Salazar es otra situación muy delicada, desde que esto debería de trascender a nivel internacional, por supuesto que desde estos escenarios de la costa, porque lo que se vive allá adentro es crucial para estos momentos de futuras elecciones, donde el régimen saca una mampara de reformas electorales a su gusto y antojo,
y nosotros pues como que debemos de acomodarnos a ese escenario y no es posible. En ese tema incluso queremos de hecho recordar algo que es trágico, ¿verdad? También desde el gremio periodístico nosotros sentir esa pérdida de los colegas, ¿verdad? Por andar sacando, evidenciando lo que está pasando en el mundo, es algo que nosotros sentimos. Son bajas muy sensibles porque son las voces que andan ahí tratando de que la sociedad pueda tener amplitud de las noticias, que no se quede solo con lo que dicen los medios oficialistas, sino que el periodismo independiente hace un trabajo mucho más allá de informar y es básicamente sus derechos humanos en un contexto de dictadura quedan totalmente al peligro, totalmente descuidados. Y es parte de lo que hemos tenido que vivir, ¿verdad? En la represión de Nicaragua. Ya los jóvenes se están corriendo hacia el obelisco. Por ahí podemos ver ahorita una imagen por ejemplo, de cuando fue el asesinato de Ángel Gaona. En este momento lo estamos viendo. Y más que todo es para hacer referencia a esto, porque ustedes que estuvieron en ese momento activos en la lucha en Nicaragua, por ejemplo, en 2018, cuando estaba pasando esto que se está viendo en pantalla, ¿qué estaba pasando en la costa Caribe en ese momento? ¿Qué nos pueden decir a 3 años del asesinato de Ángel Gaona, que hoy está sin justicia, 3 años sin justicia? Mira, yo siempre planteo que la represión que se vive actualmente en todo el país, el régimen lo practicó en las regiones autónomas, en las comunidades indígenas y afrodescendientes con el avance de la frontera agrícola y el tema de los paramilitares. Los paramilitares siempre han existido en la costa, siempre han existido. Ellos lo practicaron y luego llegaron al Pacífico. Cuando se llegó al Pacífico es cuando ya se logró desmascarar al régimen con el tema de represión. Me acuerdo muy bien ese día en Bluefields, la primera marcha que se hizo fue el 19 de abril. Posterior a esto se convocó una marcha el 21 de abril. A diferencia del resto del país, las particularidades étnicas y las demandas que tenemos en la costa, para que uno decida salir a marchar y apoyar a un grupo, a un movimiento, a un pueblo étnico, cuando las demandas de indígenas, afrodescendientes, el mestizo costeño, a veces no son las mismas, tener a todas esas etnias marchando bajo una misma demanda no se había visto creo que no se había visto o con tanta frecuencia antes del 21 de abril. Y todas las personas que estaban al frente de esto, todas las personas que convocaron a esto, todos quienes participaron, pudimos ver la cantidad de gente que salió, de personas que salió ese día a la marcha. Y lo curioso de esto es que Ángel no participó, Ángel no fue a cubrir el evento. Ángel no fue a cubrir el evento de la protesta y de la marcha, sino que Ángel llegó después que empezó todo lo que pasó después que terminamos la marcha. Y ahí fue que Ángela recibió el disparo que le quitó la vida a Ángel Gaona, al igual que otros periodistas también han pasado por muchas otras cosas. Keila Cho tiene también un relato bastante interesante que lo vimos en la página de Juntos por Nicaragua, donde vos contás tu parte que viviste en Nicaragua, pero también hacer referencia a este punto, cuando ustedes estaban en estas protestas por Nicaragua y sucede esto de Ángel Gaona. ¿Cómo lo viven ustedes desde la costa Caribe? Mira, la costa Caribe es un territorio realmente pacífico, muy por las cuestiones culturales. Tenemos una cuestión bastante de mucha familiaridad y solidaridad. Pues cuando esto se da en Managua a través de los Facebook Live, las personas se convocan automáticamente y varios activistas pues recurrimos a unificar esfuerzos, a concentrarnos en un solo punto con una agenda misma que era la demanda de la restitución de los derechos humanos y sociales de las personas que habían estado siendo avasalladas, los estudiantes, los adultos mayores. Y cuando nosotros organizamos estos encuentros sociales, pues la gente se nos sumó, como decía George, automáticamente, y no era un sector en específico, era todos los diferentes sectores del Caribe, incluyendo médicos, especialistas, muchos de ellos hoy en el exilio, en la diáspora de Estados Unidos y España, pero se nos sumaron y la gente la gente se sumó automáticamente al ver esto.
Fue en su momento muy, muy acogedor ver toda la gente demandando justicia, democracia, en ese escenario. ¿Cómo suceden los hechos? Ya casi al final de la tarde, pues nosotros siempre tratamos de llevar una lucha pacífica y vos sabés que nosotros no podemos estar fuera del alcance de los tentáculos del orteguismo. Estos tenían una actividad paralela a la nuestra, que le hicieron con un segundo propósito, en el INATEC, propiamente en el INATEC. Se citaron, la contramarcha que le llamaban. Eso era exactamente la contramarcha. Ellos tenían destinado ir a donde nosotros a determinada hora, por eso nosotros cortamos esa marcha y tratamos de hacerla. Es más, la desviamos porque queríamos concluirla frente al INS y lo que hicimos fue llevarla a la cancha de All Bank. Ahí y lo que les sorprendió es la cantidad de gente que salió. Eso es lo que les sorprendió, la cantidad de gente, de personas que salieron, que rebasaron la cantidad que ellos tenían ahí para ir a hacer la contramarcha. En esa contramarcha, lamentablemente, pues varios muchachos que estaban infiltrados en la marcha se sumaron al alboroto a hacer actos de vandalismo, pero enviados por el orteguismo. Las turbas. Entonces comenzaron a hacer su acto de vandalismo. En ese momento varios periodistas se devuelven al escenario a hacer sus tomas, como de común se hace. Fue cuando precisamente pues se dio el atentado contra Ángel Gaona, todo el escenario que los periodistas pues viven en su momento muy trágico. Además Ángel ya estaba amenazado también. Ya estaba en la línea por ya ser periodista. Amenazado por haber denunciado otros actos de la misma corrupción del régimen. Hoy en día vemos con esta trágica pérdida, ¿verdad? También se está viviendo los atentados contra los periodistas y actualmente vemos el caso de Kalua Salazar. ¿Cómo ustedes están viviendo? También se entiende que hay represiones contra los medios de comunicación en la costa Caribe, no solo es contra los periodistas. ¿Cómo ustedes están manejando esta información? ¿Qué es lo que se sabe respecto de esto? Mira, creo que primeramente hay que darle un reconocimiento a Kalua por mantener el trabajo que está haciendo en la Costeñísima, porque desde que empezó en el 2018, ella siendo muy joven, siendo madre, ha estado sufriendo la represión, persecución, asedio, y se ha mantenido firme y digna con el programa de Raya que ella está haciendo. También la han agredido físicamente, la han amenazado y la han enjuiciado. Y creo que hay que reconocer ese esfuerzo que hace la Kalua por mantener el trabajo y llevarnos la información todos los días de la manera que hace. Así que sí, en el sur y también en el sur, también en el norte, ese tipo de represión y persecución política se está haciendo. Y también está siendo dirigido por la clase política de la ciudad. Keila, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo estás en comunicación con las personas? Porque también han estado ustedes de alguna manera en conexión con las personas allá cuando se dio lo del huracán. De alguna manera ustedes han estado siempre con la gente, el territorio en esta comunicación, pero ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué les han dicho desde el exilio? ¿Cómo lo perciben esta represión que está sufriendo el periodismo, en este caso Kalua Salazar? Mira, en particular, tal como lo decía George, la radio Costeñísima es uno de los medios de comunicación de vanguardia azul y blanco por honores propios. Así lo dejó sentado pues nuestro amigo, que en paz descanse, Sergio León Corea, una persona íntegra, honesta, luchadora de la lucha de esta iniciativa azul y blanco. Nunca nos dijo no a algún espacio que nosotros estuviésemos dando apertura para estas actividades. Ahí estuvo presente pues su fallecimiento, y ahora la misma radio sigue enfrentando las situaciones de asedio, acoso, amenaza. Siempre ha sido una de las radios que ha estado en el ojo del huracán en contra del orteguismo y son perseguidos. En su momento, cuando Sergio León estaba en este proceso, lo habían detenido. Y aparte de detenerlo, le habían en su momento llevado a la estación, le querían quitar un vehículo que le andaba. Y la escena de hoy es la misma.
Calúa en su casa, prácticamente secuestrada, la golpean los policías, la agreden estando ella dentro de su casa. Hay muchos de ellos que los medios de comunicación están sin poder ejercer profesionalmente su labor como se debe. Entonces nosotros, pues que estamos desde algún escenario, necesitamos externar nuestra solidaridad y darle ese acuerpamiento que los medios necesitan en estos momentos. La Costa Caribe tiene bastantes medios de comunicación. ¿Cómo es la movida con los periodistas independientes en la Costa Caribe? ¿Cómo ustedes lo ven y lo perciben? Esa es una buena pregunta, porque cuando vamos al área urbana de Bluefields hay una cantidad de periodistas independientes, pero subiendo de Bluefields para arriba casi no identificamos periodistas. Cukra Hill, Pearl Lagoon, Desembocadura de Río Grande, casi no identificamos periodistas que están haciendo el tipo de entrevista que se hacen costeñísima, y por lo tanto casi no escuchamos los problemas y los conflictos sociales que también hay ahí. Muchos de nosotros los conocemos porque tenemos una relación de trabajo en esas comunidades, pero no hay una cantidad de periodistas en otros de estos municipios que hacen la cobertura mediática. Inclusive nosotros, desde el gobierno comunal al cual pertenezco, tenemos un programa de radio por aproximadamente 12 años. Yo estoy en el programa de radio por lo menos unos 7 años, estoy participando en el programa de radio de Marquis y Chanel, y lo que ha tratado de hacer el régimen es comprar el espacio. Nos han corrido de 3 radios de Radio Rhythm, nos corrió el régimen de Radio Bluefields Estéreo, nos corrió el régimen, y han tratado de hacerlo también de la radio Siempre Joven, en la cual aparte de los gobiernos paralelos que han creado. Así que, por lo tanto, este tipo de represión que están viviendo, que se está viviendo en Managua, de alguna manera nosotros ya lo hemos visto, nosotros ya hemos pasado por eso. Nosotros con los gobiernos comunales paralelos que crean, nos han tratado de expulsar de las oficinas que tenemos. En Managua lo que hacen es que cierren las organizaciones, las ONG las cierran. Nosotros nos crean gobiernos comunales paralelos. Que vamos a saludar ahí al doctor Marlon, que por ahí dice saludos, George Enrique, Keila, Jimmy, a los 3 son un gran ejemplo de lucha, sigan adelante. Por ahí Adolfo también, bravo, viva la Costa Caribe, que viva, ¿verdad? Saludos Marlon y saludos Bravo. Para poder darle un poco también de continuidad a esto, siempre el tema de la represión, vimos cómo la policía secuestró a Julio Godoy, y el día de hoy ya nos damos cuenta que está en libertad. ¿Quién es Julio Godoy? Para las personas que necesitan saber quién es Julio Godoy, esa persona de la que hemos escuchado hablar, mucha gente ha comenzado a compartir su post, y interesante que vemos que Julio Godoy está, las fotos que salen, alguien que pintaba cuadros, alguien que está metido en el tema cultural y está promoviendo cosas sociales. Entonces, pero ustedes, ¿qué nos pueden decir? ¿Quién es ese personaje? Nuestras comunidades, Bluefields antes era un municipio muy pequeño que todos y todas nos conocíamos. Es un poco mucho más grande, pero sin embargo todavía hay ese conocimiento entre nosotros. Por lo tanto, sabemos quién es quién en Bluefields. Sabemos quiénes son activistas de derechos humanos, quienes trabajan en el derecho sexual reproductivo, quiénes son artistas, quiénes son qué, y también quienes están haciendo otras actividades que no son tan legales. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros conocemos a Julio. Julio es parte del movimiento autoconvocado, Julio es artista y conocemos a Julio. Sin embargo, una persona que está haciendo actividades no tan legales es la que denuncia a Julio y inventa el Julio. Es una persona que a mí incluso me amenazó. Sí. Incluso a mí también me amenazó en las redes sociales, y ahí no pasó nada. Vimos de hecho por ahí que andaba un post de que esta persona incluso hasta publica con armas y todo. O sea, es una persona que se identifica plenamente, y como ustedes lo dicen, ustedes conocen en las comunidades, ¿verdad? Sabemos quiénes son quién, y es eso. Pero yo espero que con esto, esperamos que Julio haya salido un poco más fortalecido. Espero que Julio se mantenga en la resistencia, y envío nuevamente mi solidaridad con Julio y también con la Daisy y la familia de Julio, quienes estaban en este proceso. Porque mira, yo a ser sincero, ya estamos en lo que estamos y no podemos dar atrás hasta cambiar este régimen y cambiar a este sistema. Y eso implica mucho sacrificio personal, eso implica que tenemos que seguir tomando las calles. El régimen no puede encarcelar a 3 millones de personas. No puede encarcelar a 3 millones de personas, y tenemos que buscar cómo recuperar las calles. Keila. Mira, vos preguntabas, Jimmy, ¿quién es Julio Godoy? Mira, al igual que Julio Godoy, hay una variedad hay una generación tan empoderada ahora mismo
que defiende sus derechos a costa de lo que sea, aún a costa de la misma vida. Vos lo has visto con todos estos asesinatos que ha cometido la Guardia Orteguista. Y Julio es un profesional del arte y la pintura, es un chavalo que nació en Bluefield, criado. Igual los otros dos muchachos que son acusados por la nota de prensa totalmente falsa que sale en el medio de comunicación oficial del orteguismo, señalando a otros dos jóvenes. Ellos son Pablo Guillén. Pablo es un chavalo profesional de la sociología. Dexter Espinosa es profesional en el área de la contaduría pública y finanzas. O sea, los chavalos que están ahora son seres humanos pensantes, que ya no están dispuestos a esto del adoctrinamiento que se había estado manteniendo. Entonces, a ellos no les gusta esto, no les gusta la retórica, no les gusta la contradicción. O sea, vos le decís algo, le llevas la contraria y totalmente sos su enemigo. Pero estos muchachos son así. Parte de la población costeña que se levantó en contra del régimen son personas muy capaces y honestas e íntegras. Eso es lo que les molesta. No hayan de dónde crear recursos falsos para acusar. Muchacho, ¿quién es? El hijo del alcalde. Tiene... O sea, hay un sinnúmero de información. ¿Y su mamá es procuradora? Procuradora de los derechos humanos, su mamá, imagínate. Entonces, ¿Procuradora de los derechos humanos indígenas o de Bluefield? Representa a la Procuraduría de la República en... ¿Vos te imaginás el grado de acuerpamiento que tiene este chavalo? Su papá, el alcalde, su mamá, la señora representante de determinada institución de derechos humanos, habiendo pruebas fehacientes en los medios de donde sale él con sus armas de fuego, amenazando a George, amenazando a quien le da la gana. Es una cuestión que lo hace pública. Hay denuncias contra él, sí la hay. Hay procedimientos jurídicos que lo sancionan a él en su momento, lo investigan. No hay, eso no existe, lamentablemente. Es trágico, la verdad. Yo creo que de alguna manera es el régimen siempre en contra de las personas que piensan, las personas que quieren de alguna manera crear conciencia y sobre todo querer otro país. Vimos también de alguna manera, George, que te respaldaron en la Costa Caribe, salieron en una marcha respaldándote. Fue muy interesante verlo porque en Nicaragua no se marcha por todos lados así. Y la verdad de las cosas, ¿cómo está la Costa Caribe? ¿Cómo se siente la Costa Caribe con esta precandidatura tuya? ¿Qué es lo que está diciendo la gente? Al ver también esas imágenes de la gente marchando en las calles, diferente a lo que se ve en toda Nicaragua. Voy a ver si te puedo contestar esta pregunta de manera breve, porque es una pregunta que necesito desarrollarla. Cuando yo lancé mi nominación, primeramente hubieron muchas burlas, inclusive de la misma gente de la costa, mucha gente del Pacífico, hubieron muchas burlas porque no entendían cuál era el procedimiento que se iba a llevar dentro de la coalición o dentro de la Yatama. Inclusive decían, ni siquiera su propio partido lo apoyaba, se está lanzando de manera independiente o que no está en su derecho. Luego, posteriormente, ha venido una mayor aceptación de mi nominación por los planteamientos que de alguna manera se ha escuchado que he estado dando. Y se me ratificó con aproximadamente 1.500 personas, dirigentes y liderazgos de ambas regiones autónomas del Río Coco, inclusive también de parte de Jinotega que estaban ahí, me ratificaron como un precandidato oficial de Yatama ante la coalición nacional. La dirigencia del partido en la región autónoma norte decidió que luego de la ratificación íbamos a salir a las calles a protestar, íbamos a salir a las calles a marchar de manera cívica y de manera pacífica, y se logró hacer cuando no se hizo durante 2 años en todo el país. Pero nuevamente nuestras demandas en las regiones autónomas han sido desde antes de abril y el régimen nos ha reprimido en el 2016, 2017, 2018. Pero esa represión de alguna manera Yatama ha sabido cómo corresponderle. Porque es diferente cuando vos tenés a la policía persiguiendo a chavalos estudiantes de 19, 20, 22, 33 años, a cuando estás persiguiendo a pescadores, a excombatientes, a hombres y mujeres adultos, a hombres y mujeres del campo que son fuertes, que son aguerridos, que han estado en este proceso hace tiempo. Es completamente diferente. Y esas son las personas que salieron a marchar en la región autónoma norte, y el régimen hubo presencia policial, el régimen llevó a más policías de Managua ahí, pero no salieron a reprimirlo. Hay una particularidad social que me gustaría compartirte de la costa Caribe norte, Jimmy. Por ejemplo, en la costa Caribe norte hay una población fuertemente arraigada, indígena.
Entonces, resulta de que hace varios años, yo creo que yo coincidí con George también en ese momento. No sé si te acuerdas cuando secuestraron el aeropuerto. No secuestraron el aeropuerto, lo que hicieron fue que hicieron unas protestas y cerraron el aeropuerto, cerraron todos los vuelos, la gente se en el tomó 2017. Y entonces esas cuestiones sí se ven en el Caribe de Nicaragua. Y por ejemplo, no es lo mismo, como decía George, que vos le vas a decir qué hacer a una persona en su territorio empoderado y vas a venir a decirlo o a perseguirlo. Entonces, esos son escenarios que ya se han dado, y es muy distinto cuando vos estás en tu territorio, que debería de ser respetado. Hay una total abuso de autoridad armada dentro de nuestros territorios indígenas, pero la gente sigue siendo libre, sigue siendo soberana. Entonces esto molesta al régimen. Por eso precisamente la disyuntiva económica que hay en el Caribe Norte, por ejemplo, el difícil acceso, el alto costo de la canasta básica, la manera exacerbante de cómo cobran ahí en todo lo que se refiere a economía. Entonces, al régimen le interesa mucho siempre mantener relegados a los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para que no piensen, para que no se empoderen, para que no protesten. Pero la disyuntiva es esa, que todavía existe un arraigo indígena sumamente fuerte. Y también a eso le sumamos de que nuestra defensa no es una ideología política partidaria de tendencia de izquierda o tendencia de derecha, o leninismo o marxismo. Nuestra tendencia dentro de Yatama es la defensa a la tierra, la defensa al territorio, la defensa al derecho autonómico, la defensa a poder hablar en nuestro propio idioma, identidad y cultura. Y eso trasciende mucho más allá de un partido político, porque esto es o resistimos o no sobrevivimos. Y la gente en ambas regiones autónomas está ya en esa posición. Si no seguimos resistiendo, ya no vamos. Inclusive el informe del CEPAL menciona de que los pueblos indígenas están sujetos a extinción si no se crea una política de protección con respecto a estos pueblos. Me decías la pregunta, ¿cómo ha tomado la gente mi postulación? Hay gente que también no le gusta mi postulación. Y hay gente en la costa que no me apoya, y la cual también están en todo su derecho. El hecho de que yo sea costeño no significa que todo costeño tiene que ir corriendo detrás de yo y apoyarlo, no. Claro. Ese es vivir en una democracia. To agree to disagree, para poder estar en acuerdo, para estar en desacuerdo. Pero lo que yo le manifiesto a esa gente, yo les digo de que están en todo su derecho de apoyar a cualquier otro candidato. Podríamos ver de alguna manera con este lanzamiento de George ya en el gobierno más central de un país, ¿verdad? Saliendo desde el territorio, a más jóvenes, más líderes que se quieran meter y aventurar en el tema político. ¿Cómo viene eso? Ese fue parte de la razón por la cual yo me lanzo. En un diplomado que yo tomé en Managua, un muchachito de 19, 20 años le pregunta ¿qué es lo que quieres ser cuando seas grande? El hijo presidente del país. Los 19, 20 años, y todos los otros se pusieron a reír. Yo les dije, espérense, este muchacho puede ser presidente, pero después de 30, 40 años puede ser presidente. Claro, a los 20 años no, por varias razones. Pero cuando vamos a la costa, muchas veces le preguntamos a los chavales, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Se dicen, quiero irme a Chipo, o quiero irme a un call center. Otra, la cual no está malo, porque mi padre estuvo en Chipo, mucha gente trabaja en eso, pero no, la educación no. ¿Chipo qué es? Es ir a trabajar en barcos cruceros. Okay. La formación que nos dan no nos permite aspirar a esos cargos de elección popular, sino nos mantienen dentro de una esfera estereotípica de en qué somos buenos. Bailar, sí, bailar, hacer deporte. Ejemplo, ahorita el equipo de Nicaragua tenía aproximadamente entre 8 y 9 de los 12 jugadores de baloncesto eran de la costa. Y mayoría de Bluefish. 8 de los 12 eran de la costa. Pero en ningún momento escuchamos a alguien pedirles a ellos si van a cortarse su cabello, si van a cambiar su look, si van a hacer ese tipo de cosas, como a mí me preguntan cuando yo me quiero lanzar a un cargo de elección popular. Sí. Pero fíjate, George, que eso tiene mucho que ver con lo que te decía, con el mismo sistema educativo autonómico regional que tenemos nosotros, que debería de ser integral y en base a los derechos de nuestros pueblos, pero no sucede así. El idioma oficial para la escuela, la primaria, la secundaria, la universidad misma es en español. Entonces, venimos siempre con esa disyuntiva de los procesos de formación de nuestros líderes y entonces a qué hora los formamos. Pero realmente, pues en el ánimo del asinceramiento, yo hace años que conozco a George y en los mismos escenarios hemos estado,
y su liderazgo no es desde ahorita, hace muchos años que estamos en esto. La única disyuntiva, y él lo sabe, que nosotros hemos tenido es que el Yatama es el único partido regional. De alguna manera han tenido alguna situación entre el dirigente actual con el gobierno de Daniel Ortega. También lo desaforaron, lo mandaron a su casita en un momento, y entonces eso es lo único, pero de ahí yo creo que es incuestionable el liderazgo que tiene. Hay una pregunta de hecho referente a eso, George. Aquí la están viendo, seguro. Bueno, dice una pregunta de George, dice, ¿cómo está su relación con los dirigentes de Yatama, de las comunidades de Río Grande, y si Taupla Brooklyn sigue imponiendo candidatos? Es algo que quizá ahí lo responde por de tu manera, ¿verdad? Bueno, la dirigencia, la relación con la dirigencia de Yatama creo que es muy buena. Es muy buena. La marcha se logró en Bilby por todas las dirigencias que estuvieron, no porque estuvo George o porque George lo hizo, sino por toda esa dirigencia que está. Mira, se hizo una pregunta dentro de la asamblea de Yatama si había alguien más. Antes de la asamblea se hizo la pregunta si había alguien más que quería aspirar a la dirigencia del partido como el Taupla Tara, el líder máximo dentro del partido, que estaba abierto para cualquier otra postulación. Nadie se postuló. No había otra, así que la elección del Taupla Brooklyn Rivera como líder máximo fue una elección unánime dentro de una asamblea. Ok, por aquí tenemos también un comentario de América Barrios. Me encanta la entrevista, compartan la entrevista a las personas que por ahí nos están viendo, para que más personas nos vean. Gracias, saludos a ustedes. Tenemos otro comentario por acá, dice George, como generación joven en la política, ¿tienen algún plan estratégico para un acercamiento intercultural, social y político con el Pacífico y centro del país? Generalmente cuando yo hago las entrevistas están enfocadas en la costa. Y me hacen las preguntas en la costa y me toca responder sobre la costa, porque la gente no me hace las preguntas sobre toda la coyuntura nacional, de la economía política del Pacífico. Por lo tanto, se me ve muchas veces como solo el candidato de las cosas, la cual está una de la coalición nacional. Tenemos un plan de gobierno que incluye 4 ejes temáticos: ambiental, el ambiental, económico, la educación y una cuarta que no me acuerdo, pero sí existe eso. Pero tenemos que tener el acercamiento intercultural que ellos mencionan. Muchas veces genera un conflicto y no hablamos mucho de los conflictos. Generalmente vemos la interculturalidad como algo bonito, algo beneficioso, algo very nice, algo que podemos exportar. Pero desde la costa hemos visto que esa relación entre culturas ha generado un conflicto y no se habla mucho de ese conflicto que hay entre las culturas. Sí. Estamos muy divididos, de hecho, en Nicaragua. Es parte de lo que hay que ir rompiendo, ¿verdad? Porque yo de alguna manera también entiendo, y desde la percepción que he tenido en lo social, mucho de lo que estamos viendo en Nicaragua tiene que ver con la educación. Si nosotros no nos enfocamos en esa formación ciudadana y en esa educación, las cosas no van a cambiar tampoco fácilmente. Porque lastimosamente somos poquitas las personas que estamos pensando en una Nicaragua distinta. La mayoría está esperando, creo yo, que esas poquitas personas logren liderar para poder vivir en otro país, pero no todos se comprometen. Y creo que la cuestión está en ir en la mente, a la mentalidad de las personas, hacerla ver de que necesitamos otro país, que necesitamos a esas personas conscientes que tengan una autoestima, o sea, por el país que tenemos que salir de eso, ¿verdad? Yo quisiera también, ahora aprovechando que tenemos por acá, George, saber también un poco sobre lo que sería el trabajo, aprovechando también que estás aquí con Keila. ¿Qué van a hacer ahora que estás por acá? No sé cuánto tiempo vas a estar en Costa Rica, pero con la gente de la costa Caribe que en el exilio, y lo voy a hablar mucho porque el exilio en general ha estado muy olvidado por todas las personas, ¿verdad? En Nicaragua. No vamos a ponerle en un altar a nadie, ¿verdad? Creo que todos a nivel de movimientos sociales y organizaciones en Nicaragua no le han dado una atención como se debería al tema del exilio. Sin embargo, se han dado sus esfuerzos, que no los vamos a negar, se han dado su acercamiento. Pero en este caso, esta visita de George en Costa Rica y ahora con el tema de la costa Caribe, ¿qué viene para ustedes como agenda? Trabajar en conjunto. A mí, nuevamente se me relaciona el tema solamente con el Caribe, lo cual está bien porque ahí está mi afinidad. Pero algo que voy a mencionar posiblemente no les va a gustar mucho la respuesta. Es que el tema del trabajo en el exilio, desde dentro de Nicaragua, nos resulta muy difícil poder llenar las necesidades insatisfechas
de los más de 100,000 nicaragüenses que están en el exilio, porque no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos para llenar esas necesidades insatisfechas. Pero yo sí sé que desde la oposición en Nicaragua se han hecho y se han gestionado recursos que han destinado la ONU, que han destinado la ACNUR para atender el tema de asilos, de refugiados y un sinnúmero de cosas. Posiblemente muchas veces no lo vemos porque lo que la gente muchas veces espera es de que si no se entregue algo palpable, algo físico, pero muchas veces el tema de los procedimientos que se llevan para hacer el de asilo, refugio también generan un costo, la cual de alguna manera, de algún lugar se tiene que cubrir. Ahora, con respecto al tema de la COSAM, yo voy a estar aquí simplemente un par de días. Yo soy precandidato a la presidencia, pero nosotros no, en la persona yo no cuento con recursos. A mí yo estoy como muchos nicaragüenses, coyol quebrado, coyol comido, con lo que pueda. Así que yo por lo menos en este viaje no tengo mucho que ofrecer en cuanto a algún tipo de recursos a la comunidad de la costa. Lo que sí quisiera con la comunidad de la costa que está aquí es sentarme con ellos y tener una conversación sincera de el lanzamiento de mi postulación como presidente de la República de Nicaragua. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y algunos objetivos también que está detrás de mi postulación como presidente de la República de Nicaragua, porque se me ha visto en muchas entrevistas, pero hay algunos otros temas que no se me han preguntado y quisiera tener ese espacio para hacerlo. Y también quisiera ver si en algún momento puedo hablar en un ambiente abierto con las personas de Nicaragua que están acá, porque sé que se ha escuchado mucho sobre la coalición nacional, sobre el bloque de oposición, sobre las casillas, sobre la reforma electoral, sobre el tema de unidad, no unidad, que se ha avanzado en ese tipo de cosas. Si puedo tener un espacio abierto en estos siguientes 2 o 3 días, yo dispuesto a hablar a calzón quitado, calzón quemado, como decimos. Claro. Keila Show, ¿tienen algo ustedes preparado para decirle a George desde el exilio que lleve algún mensaje hacia Nicaragua? Bueno, me alegra mucho que hayas hecho la pregunta, porque de hecho en las conversaciones pocas que hemos tenido con él, ya habíamos planteado la reunión y posiblemente tenga que ver con el tiempo y la agenda que él traiga. Entonces sí tenemos una reunión pendiente como Costa Caribe en el exilio, con el sector de la unidad de exiliados como una organización aliada del bloque Costa Caribe, y con George. Pero sí quisiera, por ejemplo, tal vez hacerle una disyuntiva ahí, un poco contradictoria a lo que planteaba George en cuanto al tema de los recursos económicos que se supone que debería de proveer o prevalecer para que la comunidad nicaragüense exiliada pueda ser tomada en cuenta con toma de decisiones y voz y votos dentro de las representatividades de la oposición en Nicaragua. Yo creo que basta con la voluntad. Yo creo que basta con la voluntad que tengan los sectores, tanto la Alianza Cívica como la Coalición Nacional, para tomar en cuenta a la representatividad tan grande que hay en el exilio y sobre todo en el exilio costarricense. Eso estamos hablando siempre y constantemente del tema de unidad, pero no realmente decimos la unidad como concepto o como un vocablo nada más, pero no lo practicamos en el consenso. Entonces, a mí sí me preocupa mucho que de pronto el exilio está afuera y no es tomado en cuenta o no interesa, y no es así. El exilio es la parte que dio la batalla allá adentro y que ahora necesita estar aquí para resguardar su vida, para seguir, y continuamos, 3 años después continuamos en la lucha, continuamos ejerciendo estos derechos que se nos fueron arrebatados allá, pero aquí que los estamos sacando desde adentro todavía, aunque nos cueste lágrimas, de pronto ahí queremos hacer el proceso de incidencia, estamos ahí presentes. Y más, George, al sector Costa Caribe aquí en el exilio nos ha costado tanto a empoderarnos en los espacios, estar ahí, porque son muchos los cuestionamientos lamentablemente que hay dentro de la misma oposición para con nosotros mismos. Entonces hay una disyuntiva de pronto de que sí, no. O sea, ¿a qué hora nos volvimos esta terquedad de ambigua de oposición? Unos son A y otros son B, cuando no debería de ser así. Entonces, yo quisiera también aprovechar la presencia de George para que hablemos también de la unidad de la costa, la agenda de la costa Caribe que tanto nos interesa a nosotros. Creo que primero nosotros, para organizarnos como costeños, debemos organizar nuestra casa. Y si nosotros como Costa Caribe vamos a tener la representatividad en un chavalo como George, creo que es la oportunidad para que nosotros podamos hacer esfuerzos de unificación como costa y posteriormente salir
hacia la Nicaragua en general. Yo estoy muy de acuerdo con muchos planteamientos que brinda la Keila, inclusive para nosotros que estamos en el país, para que tomen las demandas insatisfechas o la agenda de la costa en la agenda nacional. Ha sido difícil. Ha sido muy difícil por razones que muchas conocemos. Ese es donde yo decido lanzar mi postulación. Correcto. Lanzar mi postulación. No estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que vino la Keila, y creo que ese es parte de los retos y desafíos que tenemos como costa, parte de los retos y desafíos que hemos aprendido luego de estos 3 años con el tema de organización, con el tema de unificación, con el tema de la representatividad y todo eso. Y creo que algo que no tenemos ahora es tiempo para perder. Correcto. Yo creo que de alguna manera, como lo mencionaba Keila, no tiene que ver mucho con el tema de los recursos. ¿Qué trae George? Si George trae un saquito de cosas, sino al menos quiere escuchar George a la gente. Yo creo que el exilio es lo que más demanda, que sean escuchados, ¿verdad? Y que sobre todo sean tomados en cuenta. Por ahí tenemos una pregunta. Saludos para Josué Figueroa. Él dice, saludos, excelente entrevista. Una pregunta para George. ¿Qué mensaje le daría a los otros candidatos? Y como esa pregunta es fácil, te la dejo para ver que le contestemos también la otra y nomás a Manuel Fayán, porque George anda cansado, no queremos quitarle mucho tiempo. Así que dice, quiero preguntarle a George si desde su comando de campaña han abordado el tema de la justicia transicional para la era post-Ortega con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Bueno, el mensaje que le podemos brindar a los otros y otras candidatos. A mí es difícil de candidato a candidata dar un mensaje, pero lo que yo podría brindarles de que esa necesidad o esa aspiración de querer optar a un cargo público de elección, que sea presidente o que sea diputado, no debería ir primero sobre lo que es las demandas del país para transformación del país. Es decir, no todos tenemos que aspirar a un cargo de elección popular, porque cuando cambie el país y hay una reestructuración de todo el sistema, se va a necesitar a todas y todas. Se van a necesitar a gerentes, secretarios, fiscales, asesores, asistentes y un sinnúmero de engramajes que va a necesitar el país. Y ahí es donde cabemos muchos y caben muchos. Sin embargo, hay gente que cree que solamente si se lanzan de diputado o diputada o presidente, van a poder servirle al país. Ahora, la otra pregunta sobre el tema de justicia transicional. Creo que lo hemos abordado desde la coalición mucho y se necesita formar un equipo de profesionales nacionales e internacionales que hagan una investigación y utilizar los mecanismos nacionales e internacionales de obtención de justicia. Esto toma tiempo. Lastimosamente, esto toma tiempo, toma un proceso, pero definitivamente nadie quiere impunidad. Y ese es parte del reto que tenemos. Sí. Cuando haya cambio del régimen, el régimen decide dejar el poder, luego que lo pierde en la urna, ¿cuál va a ser el proceso de negociación que se va a entrar con el régimen, con los militares, con quienes todavía tienen un tipo de poder con respecto al tema de justicia e impunidad? Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos como nicaragüenses. ¿Qué estamos dispuestos a ceder y qué no estamos dispuestos a ceder? Y ahí es donde va a entrar en algún momento un conflicto de interés. Bueno. Viene ese conflicto que yo creo que todo el mundo va a tener un momento ahí que, ay, Dios mío, yo creo que va a ser interesante y a la misma vez estresante. Adolfo dice, gracias George por tu sinceridad, la mayoría somos los que nos enfrentamos al régimen en los tranques y las trincheras. Igual Adolfo dice, gracias por, dice, tu sinceridad, los exiliados la mayoría venimos de estar en una trinchera y tranque, de enfrentar la operación limpieza, de ver caer a nuestro hermano que estaba al lado, vivimos con el espíritu de abril, de hacer referencia a Adolfo, ¿verdad, Bravo? Sobre el espíritu de abril que se mantiene vivo en el exilio. Para ir cerrando entonces con esta entrevista, que agradecemos a las personas que nos han estado viendo, que les haya gustado, que hayan estado con nosotros compartiendo. ¿Qué quieren decir? ¿Qué más tienen ustedes que decir a las personas que están viendo? Yo quisiera cerrando, yo tengo el mismo sentimiento que tiene mucha gente que está dentro y fuera del país. No hay condiciones para unas elecciones. No existen las condiciones actuales para unas elecciones democráticas de cómo tenemos una idea. El tema de la reforma a la ley electoral también es un juego que el régimen quiere hacer para lavarse la cara, pero no va a confundir a la comunidad nacional e internacional. Sin embargo, necesitamos prepararnos.
necesitamos prepararnos para cualquier escenario que se llegue a dar. Y en el momento que ganamos a Ortega, cuando lo ganamos en la urna, tenemos que estar dispuestos a salir a la calle y defender ese voto. Y ese defender ese voto tiene muchas implicaciones. O defendemos el voto y cambiamos el régimen en noviembre, o vamos a tener 5 años más de esto. Y no creo que haya alguien en el país que quiera aguantar 5 años más de esto. No creo que haya una frontera o un país en Centroamérica que pueda aguantar 5 años más del régimen dictatorial. Por lo tanto, estas elecciones del 7 de noviembre van a ser trascendental para la vida de todo el país. Keila. Bueno, yo quiero cerrar con algo en particular, que en principio es la justicia para las personas que fueron asesinadas, justicia para las víctimas, reparación para todas las personas que se vieron afectadas con esta situación de ataques directos. Para nadie es un secreto que fueron armas de alto calibre las que utilizó el gobierno orteguista frente a una población civil desarmada. En otra instancia, pues me gustaría realmente apuntar a la unificación de todos los sectores de la oposición. Es difícil, siempre lo decimos, como te decía, pero no lo cumplimos. Entonces yo creo que necesitamos unificar los esfuerzos, necesitamos tener un poquito más de humildad, sinceridad y menos ego para aceptar de que existen diferentes sectores, de que todos podemos ser incluidos y de aceptar que el resto, pero que tenemos un mismo objetivo en común, que es que desaparezca de una vez por todas la dictadura. Okay. Yo le quería hacer una pregunta a George, así periodísticamente. ¿Quiénes acompañan en esta misión en Costa Rica, George? ¿Y cuánto tiempo van a estar? ¿Con quiénes se van a reunir? ¿Con quiénes tienes pensado? Mira, en este viaje solamente yo vengo estábamos 3 de nosotros en los Estados Unidos. En este viaje solamente yo vengo. Tengo una agenda muy pequeña. Todavía estoy tratando de concretar algunas reuniones y reunirme con la mayor cantidad posible de gente, organismos que se va a poder, pero posiblemente no me dé para poder reunirme en el momento. Ok, dice por ahí Spencer Mejía: hola hermanos nicaragüenses, les esperamos a las 6 de la tarde en el plantón que va a haber frente a donde fueron las oficinas de la Fundación Arias. Vamos a hacer lo posible para poder llegar. Ok, entonces vamos cerrando con esta entrevista. Muchas gracias a Keila, a las personas que estuvieron viéndonos a través de la página de Criterios. Compartan esta entrevista si les gustó para que más personas puedan ver el contenido. Y esperamos a George, es la segunda vez que lo tenemos por acá en esta plataforma. De hecho, siempre muchas gracias a él por tener la apertura de darnos las entrevistas, de sobre todo darnos las preguntas como él las quiere responder, ¿verdad? No todos los precandidatos tienen esa apertura cuando somos medios independientes que no somos tan conocidos, ¿verdad? Pero bueno, te agradecemos. Sí, a Keila también por haber estado acá, que fue la persona que coordinó la entrevista también, que trajo a George de sorpresa, también me sorprendió de hecho, no crean, y estamos por aquí. Yo creo que de alguna manera hay que levantar esa bandera que tienen por aquí ellos, porque aquí tienen la bandera de la Costa Caribe. Y bueno, para que sepan, aquí está entonces la Costa Caribe desde el exilio, George que está haciendo la lucha desde Nicaragua, y ellos vienen ahorita a sus conversaciones y a la lucha que hay que tener por esa Nicaragua desde todos los territorios. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y recuerden que estar informados es clave para poder construir criterios. Nos vemos.